reto al final es certificar un producto tan novedoso en el mundo de medical device, del gran atasco que hay actualmente en Europa en la regulatoria, que antes podía ser cosa de meses y ahora nos encontramos con cosas de años. El diagnóstico clínico actual no es suficientemente específico. Todo el mundo tiene en la familia personas que han muerto por sepsis. Realmente, por ejemplo, la neumonía se puede complicar en infecciones secundarias y en una sepsis. La sepsis es lo mismo que la metástasis para el cáncer. Tienes una infección localizada y en algún momento pasa sangre y te coloniza todo el cuerpo. Tú puedes llegar al hospital con una infección urinaria, complicarse y en términos de horas, pues incluso tener una mortalidad de un 30% o incluso mayor. Porque están acostumbrados a que venga una empresa grande, una farma, y les unte tanto, ¿no? y hagan el estudio. Pero esto en el mundo del emprendedor no es así. O sea, que lo público, en vez de ayudar a los emprendedores innovadores de su propio país para que prueben una innovación que va a salvar vidas, te ponen una barrera casi gigante que no puedes saltar y aún encima te piden dinero. Ya estamos empezando a ver de qué va esto, ¿no? Ya estamos empezando a ver en qué sistema vivimos y por qué realmente hay muchas muertes que se podrían salvar. Hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a explicar cómo ha emprendido en el sector de la biotecnología desde España y cómo ha podido sobrevivir a todos los problemas por los que ha tenido que pasar para poder ir escalando en esta escalera del éxito. Vamos a presentarlo, es Enrique Hernández, es doctor en inmunología y es el fundador de LoopDx. El año pasado ya tuvimos el placer de entrevistarlo justo antes de cerrar una ronda de inversión de 600.000. Y bueno, ¿qué tal fue esa ronda, Enrique? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues nada, en primer lugar, gracias por invitarme. Veo que no solo Loop ha avanzado, también vosotros, así que yo veo que incluso con la plaquita ahora ya tengo mucha más presión porque hay muchos más seguidores viéndonos, pero bueno, nada, muchas gracias por invitarnos. Y nada, pues como te comentaba, en plan... el año pasado justo cerramos la ronda que complementaba la financiación pública que obtuvimos y el objetivo era certificar el producto para vender, empezar a vender, que es... vamos a hacer un resumen. En Loop Diagnostic hemos desarrollado un test que permite la detección bacteriana en sangre mucho más adelantada que los test actuales. Porque nuestra novedad es que en vez de centrarnos en el tipo bacteriano o en identificar si hay bacterias o no en sangre, que es lo que hacen ahora mismo las empresas competidoras y se ha hecho históricamente, nosotros vemos cómo se encuentra el sistema inmunológico del paciente y gracias a ello somos capaces de ver como una especie de bajón inmunológico. Y eso es una cosa muy novedosa que se está poniendo cada vez más de moda para el diagnóstico de esta enfermedad, que es la sepsis. Y bueno, el reto al final es certificar un producto tan novedoso en el mundo de medical device, de biotecnología, en el mundo de la salud, que tantas barreras tenemos. Ya véase como la principal barrera, que es la regulatoria, ¿no? Vale, vamos a empezar desde el principio, porque al final hemos estado hablando un poquito y al final lo que estamos buscando con este podcast es que cualquier emprendedor que, por ejemplo, quiera emprender en España y quiera emprender en el sector de la innovación, en el sector de la salud, puede ser que también a lo mejor en el sector de la biotecnología, vamos a ver si podemos ayudarle y explicarle cuáles son todos los pasos para que lo puedan entender y luego si se quieren arriesgar o no se quieren arriesgar, porque también vamos a hablar de lo complicado que nos lo pone Europa, España, la regulatoria, porque si algo tiene de diferente este sector es que las regulatorias y todo lo que hay que hacer son súper complicadas. Ya iremos con eso, pero vamos a empezar desde el principio para que las personas entiendan todo el proceso. Ahora hemos estado hablando de que, bueno, el año pasado habíamos hecho un podcast y habías cerrado una ronda de inversión de 600.000. ¿Cuántas rondas de inversión más has cerrado? Para que la gente entienda en el punto en el que estás y luego ya podamos ir al principio y, bueno, que sepan todo el recorrido, pero para que sepan también de la envergadura de la empresa que se trata y el camino en el punto en el que estás ahora, porque esa no es la única ronda que has cerrado, ¿no? O sea, actualmente sí, o sea, la ronda privada que cerramos era de 600 y ahora estamos buscando la siguiente fase, que sería, si se considera una ronda pre-seed, la que cerramos de 600K, ahora estamos buscando una ronda seed, que en el mercado de la biotecnología
estaríamos ya hablando de entre 3 y 5 millones. Y esta ronda ya sí que está orientadamente a escalar la empresa, a empezar a colocar el dispositivo pues, a nivel de todos los países europeos, incluido también Inglaterra, que es el primer país que ahora mismo, ahora comentaré, pero es el país en el que primero nos hemos certificado para empezar a vender en Inglaterra. Entonces, como te comentaba, la siguiente ronda que estamos buscando, de hecho está abierto, es una ronda de inversión de 3 y 5 millones. Estamos buscando, no como la anterior vez, que eran más inversores localizados, individuales, porque fue una ronda de Crow Equity. Ahora sí que estamos buscando ya inversores especializados, Venture Capital, etcétera, etcétera, porque ya la envergadura de la ronda ya es superior. Pero antes de esta ronda que cerraste de 600K, sí que hubo, no sé si fueron rondas o subvenciones, pero sí que has pasado por diferentes etapas en el que te han facilitado también ciertos recursos antes de llegar a esa ronda, ¿no? ¿Por cuántos concursos o eventos o formas has pasado hasta llegar hasta ese punto de esa ronda? Bueno, un poco históricamente al principio, si empezamos, la constituimos en 2018, al principio lo primero que hicimos es unirnos a un hospital, hacer un convenio de colaboración. Internamente en la empresa ganamos algunos premios, en torno a máximo 10.000 euros, pero son premios que nos permitieron avanzar, pero sobre todo al colaborar con un hospital, que es el que luego tenemos la patente, que es el Hospital de Bellvitge de Barcelona, fue el que nos permitió acceder a financiación pública, porque en las fases muy iniciales hay un riesgo enorme y al final este tipo de fase muy inicial de I+D es fase de investigación y principalmente el acceso a esto es instituciones públicas o fundaciones de hospitales. Entonces, nuestra primera financiación fueron, creo que en torno a 100.000 euros, gracias a una financiación pública que ni siquiera nos la daban nosotros, iba todo vía al hospital, pero era para el desarrollo inicial del dispositivo que tenemos ahora. Y posteriormente a este desarrollo inicial, llegamos a desarrollar ya un prototipo, una pequeña validación y ya fuimos capaces de pedir una financiación europea que se llama EIC, que es el European Innovation Council, y esta financiación ya te dan dinero para que puedas industrializar el producto y los primeros pasos para entrar en el mercado. ¿Qué ocurre con esta financiación? Que no te cubren el 100%. Nos cubrían creo un 65%, 70%. Y de ahí el hecho de que abrimos esta ronda. La ronda privada es porque teníamos que complementar este 1,1 millón que nos daban de financiación pública con esta financiación privada. Porque no hay otra manera, no se puede cubrir de otra manera. Y bueno, pues gracias a eso ahora estamos muy contentos porque hemos llegado a tener ya un producto industrial, que hemos pasado ya fases regulatorias como obtener la ISO, tenemos ya la certificación de Inglaterra, que es el UKCA, y justo hace un mes hicimos la submisión a la regulatoria europea, que aquí depende del gran atasco que hay actualmente en Europa en la regulatoria para revisar este tipo de documentación que antes con la regulatoria antigua podía ser cosa de meses y ahora nos encontramos con cosas de años, un año o incluso más. Y entonces, pues inicialmente hemos tenido que cambiar toda la estrategia de la empresa, que inicialmente la habíamos montado para Europa, ya habíamos contactado con distribuidores, líderes de opinión, etcétera, y ahora estamos redirigiendo todos los esfuerzos de la empresa para empezar a las primeras ventas en Inglaterra, porque eso es muy importante, porque esta segunda ronda que te comento ya de pre-series, de series C, de 3,5 millones, no es posible sin enseñar ya ventas, interés en el mercado. Vale. El problema que vosotros solucionáis del tema de la detección temprana de la sepsis, ¿cuántas vidas más o menos tú consideras que en España más o menos salvarías de la muerte o de que tengan un problema muy grave, más o menos? ¿Lo tenéis más o menos calculado? ¿Sabéis más o menos las cifras? Pues sí, de hecho hemos comparado nuestros valores de los estudios clínicos que tenemos actualmente con un estudio que se le llama In Silico, que es de Health Economics, porque realmente ahora mismo nuestros estudios clínicos son observacionales. Entonces, realmente el test no tiene, cuando se le aplica el test para el ensayo clínico, el médico es observacional. Esto implica que realmente, independientemente del resultado del test, el médico hace su papel. Pero sí que hemos hecho números en cuanto a el diagnóstico clínico en las primeras 6 horas de urgencias clínico actual, que es con unos scores clínicos que llaman QSOFA, y actualmente en eso mismo el 60% de los pacientes sépticos aplicando ese score clínico inicial
terminan siendo sépticos en las 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hemos visto es de ese 60%, cuánto podríamos reducir aplicando con nuestro test. Y eso sí que lo tenemos. Podríamos reducir de este 60% de pacientes que no se diagnostican al principio hasta menos de un 20%. Y ojo, porque es importante, porque estos 60% de pacientes que tardan tiempo en diagnosticarte con solo los criterios clínicos, tienen más de un 25-30% de mortalidad, que eso podría salvarse con un diagnóstico temprano. Entonces estamos hablando de esas cifras, ¿no? De reducir en vez de un 60% que se diagnostican tarde actualmente los sépticos, hasta reducirlo hasta menos de un 20%. Aunque eso lo sabremos en un futuro estudio clínico que estamos abriendo ahora actualmente en Inglaterra, que de verdad en ese estudio separaremos los pacientes con la clínica normal, estándar, y la clínica estándar más el uso de nuestro test. Y así veremos realmente estos datos de reducción de mortalidad, reducción en el tiempo de diagnóstico, etcétera, etcétera. Y en España, más o menos, ¿cuántas personas tú piensas que al año mueren por temas relacionados con sepsis? ¿Sabéis más o menos una cifra para que las personas... Hay a lo mejor algunas personas que no saben muy bien qué es la sepsis, otros sí, porque serán a lo mejor médicos o estarán más avanzados, pero otras personas quizás lo estén viendo y puedan decir, ¿qué es esto de la sepsis? Y realmente, ¿cuánto es de grande ese problema respecto a cuánta gente muere, por ejemplo, en nuestro país respecto a eso? Para aclarar un poco de qué problema estamos hablando y que las personas tengan claro, que nos están escuchando, que existe una solución y que se está frenando que esa solución llegue al mercado de una forma más rápida, que ya entraremos luego en eso. Pero primero creo que es interesante que puedan entender de qué estamos hablando, en qué es la sepsis y cuántas personas mueren de sepsis más o menos en un año, si más o menos lo tenéis claro. Pues los números, como el criterio actual de la sepsis, el diagnóstico actual es clínico y se diagnostica principalmente por unos scores de fallo orgánico más sospecha de infección, esto es una cosa muy amplia. Pero realmente los números de sepsis actualmente que se manejan en España serían en torno a 50.000 personas y mueren en torno a 2.000. Obviamente esto durante la pandemia fue tremendo, porque la pandemia del COVID, las infecciones secundarias del virus eran infecciones bacterianas sépticas. Entonces imagínate la cantidad de números que amplió esto. Y esto además amplió el hecho a que el diagnóstico clínico actual, que es basado en síntomas de fallo orgánico, no es suficientemente específico. De hecho, todo el mundo tiene en la familia personas que han muerto por sepsis, pero realmente decimos que han muerto por el foco inicial, que puede ser una neumonía. Pero realmente, por ejemplo, la neumonía se puede complicar en infecciones secundarias y en una sepsis. Pero esos números no están. Un valor muy, muy, muy minusvalorado debido a que no existen test actuales. Entonces, realmente los números son muy grandes. Y la mortalidad, pues sí, en España te estaba diciendo es que entre 50.000 y 20.000 sépticos confirmados, igual hablamos de 2.000 pacientes que mueren al año. Pero con estos, teniendo en cuenta que al final el diagnóstico de sepsis no está bien definido, aunque haya guías y todo lo que sea, porque es poco específico. Explícanos un poco qué es la sepsis, para los que no tengamos muy claro qué es, no sepamos exactamente qué se produce, porque no entiendo si es algo que es bastante habitual, por qué no existe todavía en protocolos, test y tantas personas con algo que se podría solucionar, todavía no existe eso. Entonces, ¿por qué crees tú que es eso? Cuéntanos un poco qué es la sepsis y por qué piensas tú que todavía no existe este test o estos protocolos dentro de un hospital. Pues a mí siempre me gusta contarlo con algo que todo el mundo entiende, porque todo el mundo estamos asustados con el cáncer, sabemos, ¿no? Tienes cáncer y sabemos que es la metástasis, que es un término complicado, ¿no? Que es al final cuando tu cáncer localizado se mueve y se vuelve sistémico. Pues esto es la sepsis. La sepsis es lo mismo que la metástasis para el cáncer. Tienes una infección localizada y en algún momento pasa sangre y te coloniza todo el cuerpo. Exactamente, la sepsis es eso, una infección que se mueve de un tejido y se pasa sangre y coloniza todo el cuerpo. Por lo tanto, esto, comparado con el cáncer, esto pasa en términos de horas. Tú puedes llegar al hospital con una infección urinaria, por ejemplo, y en términos de horas esto está pudiendo pasar a sangre, complicarse y en términos de horas, pues incluso tener una mortalidad de un 30% o incluso mayor. Y respondiendo a tu pregunta, claro,
lo que existe es el tratamiento, son antibióticos. El tratamiento está definido. El caso de la sepsis es un poco más complicado, pues son antibióticos en vena, ¿no? Pero el tratamiento lo tenemos. El problema es que se apuesta muy poco en diagnóstico. Incluso hablando de Europa, Estados Unidos tiene otro modelo de salud y que quizás ese otro modelo le permita que invierta más tiempo en diagnósticos. De hecho, si tú comparas el número de sépticos en Estados Unidos y en Europa, en Estados Unidos parece como que hay más sépticos y no tiene ningún sentido, porque más o menos tienen los mismos comparados por habitantes, ¿no? Pero es que allí tienen más diagnósticos. Entonces, eso es un hándicap, que es que aquí no se valora suficiente a los diagnósticos comparado con el tratamiento. Aquí se prefiere tratar antes de ver el diagnóstico. Y luego que al final la sepsis es un cajón desastre en cuanto al diagnóstico, porque el diagnóstico actual lo más lógico sería ver si hay bacterias en sangre. Eso se llama una técnica que es ancestral, que se llama hemocultivo, que es sácate sangre, la ponen a cultivar en el laboratorio del hospital y cuando se ve turbidez, dicen, ha crecido algo, por lo tanto había bacterias en sangre. Este test tarda más de 24 horas en salir el resultado. Entonces, al final no es útil, porque si el paciente ya está pillando, tiene una sepsis de caballo, ¿qué vas a esperar? ¿24 horas o más para que un test salga positivo? Entonces, este test tampoco es útil para una detección temprana. Y otra cosa que tenemos, aparte de que los síntomas, es, pues se hacen test de bioquímica, que al final son más de biomarcadores de daño orgánico. Al final, todos estos test van muy bien cuando el paciente está muy enfermo, y ya está claro que está desarrollado, ya tiene algo porque tiene fallo orgánico. Entonces ahí todavía hay un cajón desastre y unos test que no son suficientemente sensibles en las fases iniciales. De ahí, al final, si vamos muy al inicio, la empresa nació de eso. O sea, la empresa, y aquí me pongo otro gorro, en vez de Loop me pongo el gorro de emprendedor inicial y de, por ejemplo, ahora soy local representative en una institución europea que es el Instituto Europeo de Innovación, IT Health, y esta es una institución europea que tiene muchos programas que la gente vea más allá y pueda llegar a innovar en cosas que se necesitan. Y ese es uno de los programas que hice antes de empezar la empresa, en 2017, cuando conocí a mi socio. Y en este programa, básicamente, nos metían en un hospital y veíamos que realmente se necesitaba, qué necesidades había. Y esa fue una de las necesidades que vimos más claras, es el diagnóstico temprano de estas personas que se infectan, porque los test actuales que buscan la bacteria no son útiles. Con eso en mente es cuando empezó la idea de Loop, y con eso en mente es cuando empezamos a aplicar otras tecnologías y otros marcadores que quizás ahora mismo en investigación van mucho más allá, pero no se están aplicando realmente a la hora de hospital, ¿no? Entonces, bueno, con eso en mente es cuando empezó la idea de Loop y la idea del diagnóstico más temprano de la enfermedad, usando, que es la novedad, cómo responde el sistema inmunológico en estos pacientes. Al final es un poco, todo el mundo lo entiende cuando decimos en casa, ay, tengo un bajón de defensas, ¿no? Pues eso es lo que miramos nosotros con nuestro test, pero claro, a nivel mucho más acentuado, que es lo que ocurre en la sepsis. Este bajón inmune tan acentuado permite que las bacterias pasen de un tejido a la sangre y colonicen la sangre cuando no, en una persona normal no debería. Entonces lo que nos estás comentando es que con este test de detección temprana, cuando una persona llegara al hospital o a urgencias por algún motivo, se le podría aplicar este test en las primeras horas y se podrían salvar miles de vidas, ¿no? Se podría, por lo menos, detectar que algo que está pasando o que es una probabilidad muy alta de que el paciente esté desarrollando una sepsis. Y ya solo con eso, como te comentaba antes, el tratamiento ya está. Son antibióticos intravenosos. Aplicarle antes el tratamiento, incluso, pues si lo tienes en emergencias esperando durante horas a que se complique, pues meterlo antes en el hospital, hospitalizarlo antes, que en vez de tenerlo en observación, ¿no? Entonces eso es uno de los valores más grandes que daría una prueba como esta. Y también terminar de clasificar este cajón desastre, que es la sepsis, porque piensa, el test que te digo actual, que se considera el gold estándar, que es el hemocultivo, ¿en cuánto porcentaje de los sépticos confirmados por clínica crees que salen los hemocultivos positivos? ¿Cuántos dirías? ¿Un porcentaje de cada 100, por ejemplo? Pues sí, imagínate, al final el clínico dice, vale, he tenido 100 sépticos que daban síntomas clínicas de sepsis.
¿De cuántos de estos, al final, el test que he hecho, que ha tardado 24 o 48 horas o lo que sea, Me los ha han dado confirmado. positivo, me los ha confirmado? ¿Un 20 o un 30%? Correcto. Acertado. Has acertado. Pero para un test diagnóstico esto es una Y además es un sensibilidad. test que ya se hace tarde porque tienes que ver los síntomas físicos, ¿no? De Exacto. que ya esa persona puedes ya tú pensar como médico que ya tiene ese problema. Y la cuestión de este problema o esta enfermedad es que las primeras horas cuentan mucho, porque según me has comentado, si aplicas estos tratamientos lo más rápido posible, el porcentaje de que esas personas no lleguen a complicarse y a que lleguen a las muertes se reduce bastante, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos un poquito en eso, porque has comentado cosas muy interesantes de cuándo empezaste y que emprendiste de una forma que para mí es la adecuada, porque muchas veces como emprendedores tendemos quizás a idealizar lo que es emprender y quizás hacernos una idea en nuestra mente de que queremos emprender y crear esto porque va a ayudar a tal persona, pero realmente creo que los emprendedores somos más personas que tenemos que analizar la vida normal, la realidad, y de ahí ver los problemas que existen y de los problemas que existen en nuestro campo, sacar esas ideas y esas soluciones basadas en la realidad, ¿no? Y has comentado eso, que estuviste en un hospital y que estuviste viendo diferentes problemas y encontraste el de la sepsis para solucionar. Pero vamos a ir un poquito antes, porque tú trabajabas en el sector público, ¿no? No sé si trabajabas en Madrid. Sí, el Hospital de la Paz como investigador. Y estabas trabajando como investigador allí, haciendo investigaciones de diferentes tipos. ¿Y por qué no seguiste por ahí y decidiste cambiar a el ámbito privado o a emprender? ¿Qué es lo que hizo que hicieras ese cambio? Porque se supone que con los recursos públicos que todos a través de los impuestos pagamos, se pagan a científicos o a personas que hagan estas investigaciones para que eso, de alguna forma, tenga un cierto retorno en mejor calidad de vida de las personas, ¿no? ¿Y qué viste tú o qué pasó ahí para que hicieras ese cambio? Porque si ya estabas en un hospital bastante reconocido, ya estabas investigando, ¿por qué no se pudo hacer desde ahí y ya estaría este test? Se supone que ya tendría que estar en el mercado, ¿no? Pues mira, creo que se puede explicar de una forma muy fácil, en el sentido de que realmente me di cuenta que toda esta investigación que se hace desde los centros de investigación, centros públicos, etcétera, están como muy a años luz a nivel de investigación de lo que es la realidad. De hecho, todo esto se investiga dentro de laboratorios, y aunque se ponga en contacto con clínicos que te ayuden a las muestras y tal, porque yo trabajaba con muestras humanas, realmente todo esto acaba en una publicación que lo va a terminar leyendo X personas, una relevancia relativa, una publicación que no va a llegar nunca a transformarse en nada, más que una publicación. Y para mí eso fue un hecho bastante, entré en shock, en el sentido de que una publicación en una revista que se considera buena, pero que realmente no se transforma en un producto diagnóstico. Entonces dije, aquí está fallando algo. Si nosotros estamos descubriendo nuevos biomarcadores, nuevas cosas que incluso están muy por encima de lo que está llegando a que lo que se tiene actualmente en el hospital, ¿por qué eso no se transforma en un test, no? Pues ahí es cuando te das cuenta que al final esto tiene que ser, o sea, tiene que haber una mente emprendedora, que no solo una mente científica que publique y ya se quede tranquilo, porque al final los científicos nos tratan, no se evalúan por publicaciones. Entonces, tú, si quieres continuar en la carrera científica, tienes que publicar. Vale, pues ahí es todo. Pero esto es ir mucho más allá. Esto es transformarte de científico a emprendedor. Es decir, vale, pues yo tengo un conocimiento que he aplicado en mi investigación o en otras investigaciones, etcétera, pero si yo quiero que de verdad se materialice en un producto, esto lo tengo que liderar y sacarlo fuera. ¿Y qué es la parte que les falta a las investigaciones? Porque si eso es lo que comentas, que en el mundo de emprendimiento ya pasa, que mucha gente se focaliza mucho en que su producto, pues todavía pasa más en ciencia, porque tu producto es esa publicación, por decirlo así. Esa publicación que crees que es súper novedosa, tal, y lo es, pero esa publicación probablemente esté a años luz de solucionar algo realmente que se necesite, porque ni siquiera te has planteado, porque se menosvalora el trabajo que hay que hacer para realmente identificar qué problemas existen actualmente en los hospitales, qué necesidades existen. Y ese es actualmente el gap más grande que existe entre el mundo de la investigación y el mundo de la realidad. Tú vas a un laboratorio clínico, ves los test que hay y luego vas y lees las publicaciones más de tendencia y más innovadoras y dices, no llega a nada.
no llega nada. De hecho, tenemos todavía test de laboratorio históricos. Lo de sacar hemocultivo y crecer bacteria, eso es un test histórico. Si es que parece hasta arcaico. Pues, ¿y cuántas investigaciones habla y artículos científicos que podrían solucionar eso? Pues ahí hay un gap tremendo y al final, si el investigador no se vuelve emprendedor, eso no llega realmente al producto. Y estas investigaciones públicas, los investigadores, vosotros, cuando estabas en el lado público, ¿cómo elegís qué queréis investigar o qué innovación queréis hacer o qué queréis estudiar? ¿Lo hacéis un poco sobre la marcha, sobre lo que os gusta a vosotros? Pero no tiene que ver con lo que realmente se necesita, sino que es un poco lo que vosotros queréis y investigáis, ¿o cómo funciona? No es lo que nosotros queremos, sino es un poco círculo viciado, porque te basas en la novedad de lo que no se ha publicado ya. Y como te digo, hay infinitos artículos científicos publicados que no ha llegado ni uno realmente a materializarse en ningún test. Pero tú tienes que ser novedoso. Entonces, al final, para poder hacer eso, tú tienes que ver la literatura científica y lo que tú investigas y sacar algo novedoso que lo escribes como proyecto y te lo financia pues Europa, a nivel España, etcétera, etcétera. Y si te dan el dinero, pues tú tienes los recursos para poder investigar en eso. Pero es que está a años luz. De hecho, el modelo de innovación de tecnología clásico era: yo investigo algo, no lo publico, lo patento y después se lo intento vender a alguien con recursos, que es una empresa grande. Eso ya ha muerto, eso no existe ya. Por lo primero, porque los científicos, si lo patentan y no lo publican, no les cuenta para la carrera, entonces pocas publicaciones hará. Pocas patentes harán. Y luego es otro, tenemos centros públicos llenos de patentes que no han llegado a ningún lado. ¿Por qué? Porque la empresa no te va a comprar una patente que no tiene la utilidad que ellos ven, ¿no? Entonces, hay que cambiar el modelo. Y de hecho, el programa que me apunté yo, este programa que está promovido por el Instituto Europeo de Innovación en Salud, que es el IT Health, y en Biocat, que es una institución allí en Barcelona, pues precisamente quiere cambiar ese paradigma y en vez de centrarte en la tecnología y en la investigación, olvídate de eso. Empiezas por la necesidad clínica y te centras únicamente en qué se necesita y te metes ahí. No es lo mismo que te lo cuentes o lo leas que meterte ahí y verlo. Y así empezó un poco la idea de Loop, que fue que vimos que todos estos test de hemocultivos, de todos estos test microbiológicos, pues no tenían ningún sentido. De hecho, estuvimos rotando en un hospital que era de neurología, en el que había un montón de pacientes con problemas de espalda, por accidentes o problemas neurológicos, que tenían muchas infecciones de orina. Y estas infecciones, pues cuando se iban a hacer el test de infección de orina, o a ver si se les complicaba y pasaba sangre, tardaba tanto tiempo que al final era totalmente inútil. Entonces, pues ahí eso da un pie a innovación. Pero claro, pues eso es para empezar, ¿vale? Tienes clara la idea, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Pues adelantar el test de estos cultivos en sangre. ¿Cómo? Pues hay que usar tecnología novedosa, no la misma tecnología que se usa actualmente, ¿no? Entonces te diste cuenta de que lo que estabas haciendo realmente se podría decir que aunque hicieras ciertos avances, en el mundo real no producían ningún efecto, ¿no? Y entonces dijiste, voy a irme al lado de emprender para que lo que estoy investigando, lo que estoy estudiando, estoy haciendo, realmente tenga un resultado real, ¿no? Y dijiste, bueno, pues me quito de este trabajo fijo que tengo y me lanzo a la aventura de emprender desde cero y a ver si podemos conseguir cambiar el paradigma de la innovación, de la ciencia, de la medicina y ver qué pasa, ¿no? Por ese camino. Vale, ya tenemos ese punto de partida. ¿Y por qué decidiste hacer este cambio? Porque viste, obviamente, un gran problema que hay público, que es se invierten recursos públicos, eso no lleva a resultados reales en el mundo real. Pero ahora vamos a ir viendo por qué, una vez encima que te lanzas tú, porque el público no está haciendo bien su trabajo y te lanzas a lo privado con tus propios medios de emprendedor, que son muy pocos, porque la mayoría de los emprendedores obviamente que no tenemos ni casi dinero ni casi recursos y nos lanzamos a la piscina jugándonos todo nuestro futuro, que tú tenías un empleo fijo. Y vamos a ir viendo por qué ahora que ya han pasado desde 2017, ya estamos en 2024, han pasado bastantes años, teniendo ya el test, la tecnología, sabiendo que funciona, que salva vidas, ¿por qué España, por qué Europa todavía
no permite que ese test esté instalado en todos los hospitales y salven vidas. Vamos a ir viendo ese recorrido y todo lo que has tenido que pasar hasta llegar a este momento para que la gente entienda en qué mundo vive y que también entienda que muchas personas todavía en España creen que la sanidad que existe pública es la mejor que puedan tener y están muy equivocados. Yo trabajo todos los días con clínicas, con médicos del sector privado y veo todos los avances tecnológicos de innovación científicos que existen en el sector privado y eso me hizo a mí también abrir los ojos y despertar y decir, a mí siempre me han vendido que yo pago impuestos para que haya una sanidad de 10. Yo luego voy a Google+, veo los hospitales, veo los centros de salud, veo lo que la gente opina de la salud que estamos teniendo pública y veo que es de un 2, de un 3, de un 2,5 sobre 5. Y ya veo que hay distintos errores y distintos fallos. Luego vemos que emprendedores como tú, que ya tienen una solución concreta, la burocracia hace que se paralice y que no salgan adelante. Pero luego veo también grandes multinacionales que pasan por delante de todo y sacan sus tratamientos o sus procedimientos como quieren. Entonces, esto ya da para sospechar un poco de en qué punto estamos. Así que vamos a ver a todo lo que has tenido que someterte hasta llegar hasta este punto en el que todavía Europa no ha decidido y no ha aceptado que este test pueda estar en los hospitales para salvar vidas. Porque es increíble que con tantas personas se supone inteligentes que hay en el sector público, en Europa, en España, en hospitales, no haya un poquito de inteligencia de decir, oye, este chico ha inventado un test que salva vidas. Mañana va a estar una prueba en todos los hospitales de España. Y punto. No puede ser que tenga que pasar años y años y años y aún no se sepa si se va a producir ese efecto o no. Porque si todos estamos pagando tanto dinero y tantos recursos, se supone que lo que queremos son personas eficientes, que a personas como tú, valientes, que se lo están jugando todo, al menos les abran un poco la puerta para que puedan completar esa misión, ese propósito de ayudar a los demás y lo puedan completar. Pero fíjate que tú eres una punta de lanza y ¿por qué no hay tantos científicos o médicos que decidan emprender e innovar? Porque saben todas esas barreras que se van a enfrentar y entonces al final es muy complicado o es muy difícil que decidan dar ese paso. Y vamos a ir viendo, cuando tú ya decides lanzarte y ya tienes esta idea, vamos a ir viendo todas esas barreras o esos pasos que tuviste que ir dando para que la gente entienda todo el camino y lo difícil que es. Porque no es lo mismo abrir una panadería que tú pagas un alquiler y puedes abrir mañana que inventar un dispositivo médico, lanzarlo y encima sin que tú tengas recursos porque eres un emprendedor y no tienes recursos. Vamos a ver todos esos pasos para que la gente entienda cómo funciona esto. ¿Cuál fue el primer paso que tuviste o que a ti te chocó de decir, ¿por qué esto es así, no? Porque seguramente hayas tenido diferentes... Sí. ¿Cómo se llama? Ajás o decir, ¿qué es esto, no? ¿Cómo es posible esto? Claro, Sí, ¿cómo sí, es posible sí. que esto está así y no queráis que salga realmente, no? Es que parece Pues, que es eso. Si vamos paso por paso, si vamos después de eso, de tener claro que existe una necesidad clínica, etcétera, etcétera, hablamos de idea, o de una validación que sea capaz de demostrar que somos capaces de hacer esto comparado con los test actuales, pues claro, ¿qué pasa? Cuando tú emprendes desde fuera en salud, claro que emprender desde fuera no es como estés haciendo una página web o algún producto digital, no. Necesitas estar en contacto estrecho con un hospital y un grupo de un hospital para poder validar si tus ideas funcionan en pacientes reales. Primera idea, vale, pues tienes que hablar con un médico capaz de tener acceso a la validación inicial de la idea que con pacientes, ¿no? Entonces, vale, pues primero tienes que convencer a un médico, ¿vale? Un médico o un grupo de investigación. Tienes que convencer a algo que no es su idea, que es otro hándicap, que siempre no estamos nada abiertos a coger cosas de fuera e incorporarlas adentro. Pero bueno, nosotros conseguimos, tenemos un muy buen médico en el hospital de Belviche que nos hizo caso, que al final es con el que obtuvimos la patente, vale. Ya tienes el médico, es capaz de pues ayudarte en la validación inicial de la tecnología y ahora empiezas a chocarte con burocracia del hospital. En el hospital, los investigadores se separan entre lo público, que es las tareas de sanidad, pero tiene una figura que es la fundación. La fundación, él gestiona pues, las patentes, la propiedad intelectual del hospital, que es al final todo público.
¿Qué pasa cuando viene una empresa de fuera y a validar un test que no sale de sus investigadores, ¿sabes? Como no sale de su ego, de sus investigadores de siempre, barrera tremenda, en plan, convenios de colaboración con unas cláusulas infumables, negociación súper difíciles. Ellos no tienen prisa, ellos son la pública, pero tú como emprendedor te mueres. Yo, como emprendedor, con mis recursos propios limitados, pues como no me acepte el convenio, me voy a morir por el camino. Pues un año más negociando algo que ya el grupo de investigación y el médico ya estaban a favor de nosotros, ya estaban ayudándonos. Pues unos convenios de colaboración imposibles, como para ganar dinero. Además, una sensación de que ya nos querían cobrar desde el principio dinero, y es como, pero, o sea, con cosas que no tienen ningún sentido. O sea, primera barrera, oficina de innovación de una fundación pública. Y barrera suerte tremenda. que ese hospital al final aceptó. Claro, porque si no, ni siquiera podríamos estar ya hablando. No, claro. ¿Cómo validas algo médico si no estás... si no puedes llegar a firmar un acuerdo de colaboración con esta institución pública que al final ellos no la trabajan? Es el médico el grupo de investigación el que iba a trabajar, y es el que querían. Ellos son la barrera burocrática para para quedarse parte del pastel. Y yo lo entiendo, porque al final, si tú colaboras con algo público, yo entiendo que tenga que haber un retorno. Pero no esa barrera fija que era casi insalvable. De hecho, llegó un momento que estábamos ya desesperados, incluso pidiéndonos como dinero desde el principio. ¿Pero para qué te pedían dinero? Pues para terminar un acuerdo, o yo qué sé. Porque están acostumbrados a que venga una empresa grande, una farma, y le les pagan unte tanto, ¿no? y hagan el estudio. Pero esto en el mundo del emprendedor no es así. Vale. O sea, que lo público, en vez de ayudar a los emprendedores innovadores de su propio país para que prueben una innovación que va a salvar vidas, te ponen una barrera casi gigante que no puedes saltar y aún encima te piden dinero para pasar la barrera. Ya estamos empezando a ver de qué va esto, ¿no? Ya estamos empezando a ver en qué sistema vivimos y por qué realmente hay muchas muertes que se podrían salvar. Y eso es la primera barrera que hemos visto de miles de barreras que hay. Sí, estamos hablando de una barrera en 2018. 2019. Claro, que ahora iremos viendo. Claro. Vamos a seguir en este camino, que por ahí vamos bien. Hablas con ellos, consigues al final entregarle todo lo que tienes que entregarles, pasa un año que ya te han paralizado, que tú tienes que seguir comiendo. Bueno, pues por eso igual decimos, vale, empezó en 2018, estamos en 2024 y todavía, bueno, nos ha costado eso, pero claro, pues con todas estas burocracias por el medio, pues es normal, para que el emprendedor obviamente tiene que avanzar con todo y si se para una cosa, empezar con otra. Y la empresa, mientras eso seguía en marcha, siguió desarrollando lo que era propio nuestro, que era el producto. Entonces, con eso conseguimos financiación europea propia para la empresa, no era mucho dinero, pero con eso ya pudimos ir empezando a ver si era viable o no el test que estábamos haciendo, porque había que validar metodología en pacientes y luego si podíamos hacer realmente un test que fuera un point of care, que se llama un test pues como el del COVID, una tira de flujo lateral, que sea capaz de detectar el marcador que decimos, en la concentración que decimos y que sea sencillo para que se pueda hacer pues eso desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezamos a tirar con financiación en paralelo con la validación clínica. Y al final, ¿cómo conseguiste esta negociación? Porque me has comentado que tardaste un año, tuviste que entregar 1000 cosas, ¿no? ¿Y qué negociación hiciste al final para que dijeran me apetece o me interesa? ¿Cómo lo conseguiste entrar al final en el hospital? Porque a lo mejor a otro emprendedor le ayuda la negociación final y quizás pueda acelerar los plazos en su caso. Si le podemos ayudar a que en vez de un año sean 6 meses, pues ya por lo menos... Pues claro, aquí depende también de que el médico que te ayuda en el hospital presione desde dentro a su fundación, eso también es clave, y enseñándole pues, a la gente de innovación, que al final también eso es otra cosa, tardamos tanto porque la gente trabajadora en estas oficinas de innovación rotan muchísimo. Rotar significa que hablábamos con uno, le explicábamos el proyecto, le convencía no sé qué, y cuando íbamos al mes después se había ido. Vuelve a empezar con otra persona. Encima es eso, encima es que estamos hablando, teníamos que hablar, durante un año hablamos con 3 o 4 personas distintas, hasta que al final eso salió adelante. Y la otra es, pues no sé, al final negociar, yo creo que llega un momento que empezamos a negociar
También con estos proyectos europeos que habíamos conseguido, pues con eso también como que ellos ven que somos capaces de, al final todo es dinero, levantar dinero y entonces pues empiezan a fiar y empiezan a soltar y terminar de firmarte algo. Es que es un poco por ahí. Vale. Pero, bueno. Y ahora ya estás dentro del hospital, ¿no? Y ya has recibido algunos fondos europeos que te permiten pues, tener ya un pequeño equipo e ir progresando. ¿Cuál es la siguiente barrera que tuviste que dijiste, qué está pasando, ¿no? De decir, vale, ya estoy en el hospital, ya puedo empezar a probar. ¿Qué es el siguiente barrerón que viste que casi dices, uy? Pues el barrera de darte cuenta que en la empresa tienes que montar un sistema de calidad que se llama el QMS, porque si no, toda empresa que trabaje con dispositivos médicos o algo de salud como farma o lo que sea, tiene que trabajar bajo un sistema de calidad que se llama QMS, incluso con la ISO que corresponda, ¿no? Eso hay que trabajar desde el principio y nadie sabe trabajar de eso. De hecho, contactamos con un montón de gente que nos dice, sí, nosotros trabajamos para dispositivos médicos, y cuando preguntas realmente si tiene la calificación, la ISO, no la tenemos. Entonces te das cuenta que también estás bajo un sector industrial que no es maduro o no es consciente que si te vas a dedicar para hacer desarrollo de dispositivos médicos, tienes que implementar en la empresa y en tu equipo una serie de normas y un proceso de calidad que implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho conocimiento. Y entonces eso es pues otra barrera principal. Que eso yo no lo critico porque entiendo que al final, si tienes que desarrollar un dispositivo médico, tengas que tener este tipo de sistema dentro de la empresa para asegurarte que todos los procesos son estables. Pero es que este sistema de calidad se mete demasiado en todo, incluso no solo de producto, se mete en muchas cosas que imposibilitan la flexibilidad que debería tener una startup. Y de hecho tenemos auditorías internas, porque cuando tienes este tipo de sistema de calidad tienes auditorías externas de los que te certifica la ISO, e internas, que es básicamente contratar a un consultor para que entre en la empresa. Y es que al final estos consultores están acostumbrados a auditar a farmas grandes con protocolos súper rígidos y establecidos, y cuando llega la startup, pues está todo, cumplimos con la normativa, pero no tenemos los protocolos rígidos que buscan que tendría la farma. Y es una discusión constante decirle que al final necesitamos, o sea, tú no puedes tener un protocolo rígido si eres una startup, porque al final mueres por el camino. Claro, hay muchas cosas que cambian. Estás haciendo prototipos, estás innovando, estás desarrollando y no puedes saber exactamente cómo se va a hacer todo dentro de un año porque está cambiando. Y incluso muchos procesos. Sí, sí. Entonces, ¿esta barrera cómo es? Que básicamente tienes que tener... ¿Esto de la ISO qué es, para los que no lo sepan? Pues es una certificación que valida... ¿Es de Europa? No, es privada. De hecho, Europa, como no quiere aceptar la ISO, la llama de otra forma, pero básicamente se basa en esa. O sea, pero al final es una certificación que valida que tú tienes unos procesos estandarizados en la empresa. Es decir, por ejemplo, pues cada vez que llega un empleado nuevo, pues tú abres tu documentación de proceso y te dice lo que tienes que hacerle. Pues hacerle un training, hacerle no sé qué, evaluarle, ver qué tiene, introducirlo en el sistema, y sobre todo va mucho de reportarlo todo, todo lo que se hace en la empresa, tenerlo siempre reportado internamente bajo estos procesos y template. Es una cosa que al final inicialmente es poco flexible, porque es igual que por eso se puso de moda el pitch corto y no un business model de estos de antiguamente de 100 páginas. Sí. ¿Por qué? Porque falla. Porque si yo hago esto en 100 páginas el día 1 de la empresa y el día a los meses ya todo ha cambiado. ¿Para qué me voy a tomar ese curro? Pues esto es un poco así. Claro, la cuestión es que te obligan a cumplir unos estándares que luego, como estás mejorando, estás cambiando, realmente no son útiles porque ya están cambiando. Y porque requiere un esfuerzo de documentación. Sí que ellos permiten el cambio, pero el esfuerzo de documentación y todo, de hecho, es el problema de las grandes empresas, que son rígidas. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay innovación en las grandes empresas? También por culpa de estos procesos. Que yo entiendo que estos procesos se tienen que mantener para que siempre salga todo igual. Pero en la innovación hay que tener una serie de flexibilidad y no puedes estar documentando todo, y sobre todo al principio. Claro, ahora ya cuando vas metiendo gente específica, de hecho, una de las fases que nos desbloqueó esto fue meter en el equipo a una persona que había trabajado con estos procesos y es actualmente el que lidera estos procesos, porque
No, estos procesos son complicados. Sí, que necesitas una persona constantemente haciendo todo el rato documentación para que el consultor que te tiene que dar esa certificación le guste cómo lo está puesto y te lo haga. Incluso eso, porque hace poco tuvimos una... ¡Ay, enséñame esto y esto! ¿Y cómo lo ha reportado? Y todos los papeles. Y hasta el punto de... Y enséñame exactamente el Excel de los resultados de esto, a ver qué pone. ¡Ay, en este Excel está puesto en todos los lados el técnico que lo hizo! Pero si entras en el Excel que te sale de la máquina, ahí no pone el técnico que lo hizo, pero está en todos los lados puesto. ¡Ay, es que ahí no... ¿Sabes? Cosas así de rigidez que no tienen mucho sentido. Pero esto del ISO o de estas cuestiones... ¿Qué realmente buscan validar? ¿Que este test funciona? Porque yo no entiendo la lógica de que te digan tienes que presentarme cómo contratas a alguien y cómo le entrenas y me tienes que enseñar documentos como el que me acabas de decir a que validen que este test funciona para ayudar a un problema sanitario. Claro, pero es que eso es la segunda parte. Primero la empresa tiene que seguir estos controles de calidad. Entonces te certificas para como que empresa te digan que tienes un dispositivo médico. No, eso es, si no tuviéramos ninguno, pero queremos hacer un dispositivo médico, tenemos que funcionar así. Y es una empresa privada, me comentas. Claro. Sí. Pero entonces es una empresa privada que estás obligado a pagarles y certificarte. Porque si no, no puedes salir al mercado. No, si no, no puedes ni hacer un producto médico. Ya no es nadie. Es para que te dejen hacer un producto médico. Eso es el primer Y es una empresa privada. Sí, son todos. Y tú les tienes que pagar a ellos. Exacto, con el coste que implique y auditorías cada año. Exacto. O sea, que es una empresa privada que es una barrera para entrar, por ejemplo, al mundo público, luego al hospital. Y hay una empresa privada que te pone una barrera en la que le tienes que pagar dinero y tienes que cumplir unos estándares como si fueras quizás una farmacéutica multinacional gigante y te paralizan ahí con pequeños detalles para que tires la toalla, básicamente. Bueno, y además, si no puedes, ¿cuánto dinero estamos hablando que te cuesta este tema? No sé, tenemos las cuentas hechas, habría que preguntárselo al socio, porque no solo es eso, o sea, la primera barrera es certificarte como empresa que pueda hacer productos médicos, que es lo que te digo del control QMS. Con una empresa privada que tienes que decirle y te tiene que dar. Siguiendo esos procesos, has creado un producto médico y entonces luego tienes que crear la documentación que se llama el Technical File del producto médico. Y entonces luego también tienes unas auditorías externas y con estos mismos organismos privados que te certifican, que te validan esta documentación externa por cada producto que hagas. O sea, vais como y pagas otra vez. Y claro que pagas. De hecho, uno de nuestros problemas es que con la que inicialmente nos dijo que sí, queríamos hacerlo combinado de las dos, para que se solaparan auditorías y para pagar menos y tal. Pues el organismo notificado que nos hacía esta auditoría se inventó, porque yo creo que ya es inventarse, que no sé qué documento suyo no habíamos clicado, que entonces ellos no sabían que también teníamos que certificar. Es total, que nos engañaron y luego nos dieron, ¿sabes cuánto tiempo nos dieron para certificar el producto? Con ellos nos hemos certificado ya con la calidad. El producto nos dijeron que no y luego, bueno, pero tenemos una lista de espera entre 2 y 3 años. ¿Eso para una startup qué significa? A no ser que les unten. No, claro, no, nosotros eso no. Eso claro, es lo que seguramente queremos. si una farmacéutica grande vaya... Que nos saltaron porque les entró una grande y nos saltaron. Entonces ahora hemos tenido que tener el control de calidad y eso certificado con una empresa y con otra que nos han dado tiempos realmente más factibles, que es a lo largo de este año, las auditorías para certificar el otro producto. ¿Qué implica? Hemos tenido que tener 2 empresas Notify Body distintos para certificar una cosa y otra, pagándoles millonadas por los viajes, viniéndote a certificar. ¿Y todo esto por qué? Porque esto viene de la raíz, que es Europa tenía antes una regulación que ellos consideran que era muy laxa, pero era una regulación que permitía la innovación, porque el producto como el nuestro es un producto diagnóstico, pero el diagnóstico lo hace el médico. Esto es una herramienta para que el médico diagnostique. Sí, y este producto, es como si fuera una pastilla que se va a tomar. Exacto. Claro. Pero ahora se han regulado tanto que se compara incluso con la farmacéutica. Entonces, antes nos podíamos autocertificar, que es lo que hemos hecho en Inglaterra. En Inglaterra, después de tener... Ojo, no implica que no tengas que hacer toda la documentación. Pero en vez de decirle a alguien externo que te diga míramelo todo, revísalo todo, lo que tarde... podemos ya decir, mira, yo considero que ya tengo toda la documentación y ya me certifico y puedo vender.
Y si ellos vienen y nos lo exigen, les damos la documentación. Pero ya no nos paralizamos. Pero podemos viene empezar. el Estado. Sí, viene, otro organismo. Pero un eso es organismo independiente. público. Eso es un poco lío, porque los organismos estos notificados pueden ser organismos públicos en algún país. Por ejemplo, en España es la EMS. ¿Y qué pasa? ¿No se puede hacer ahí que no cobren? No, el problema es que cuando cambió la nueva regulación, ningún organismo estaba certificado, y porque ellos también se tienen que certificar para poder hacer ese trabajo. Es como... Entonces, ¿qué pasó? Que de haber, 50 organismos en toda Europa para poder certificar productos que encima eran como 100 o 1000 veces menos productos, porque no todos requerían pasar por ellos, ahora tenemos 5, creo. Yo solo puedo ir a 5 organismos en toda Europa para certificar, y ellos tienen... O sea, que cobrarán lo que quieran. Claro, y encima tienen que certificar, 1000 veces más productos que con la antigua regulatoria. Ese es el percal, ese es el sol. O sea, que hay un cuello de botella que está haciendo que en las próximas décadas la innovación en medicina y en dispositivos médicos en Europa no va a llegar. Y se va a quedar... peor aún, pues ya han visto que la innovación que ya estaba certificada de antes también les hacen recertificarse por la nueva, ¿no? Pues ya estaban diciendo las empresas grandes incluso que van a descontinuar un montón de productos. O sea, van a quitar diagnósticos porque no les merece la pena certificarse. Entonces, ¿qué ha hecho Europa? En vez de afrontar la realidad, que la regulatoria es demasiado estricta y que no es viable, porque ya la estamos haciendo nosotros, a ellos les dan como aplazamientos. Tenían que certificarse este año, ahora en 2030. Ya. Pero es un poco competencia desleal, porque ellos pueden seguir autorizarlo. ¿Cuál es el sentido? Básicamente el sentido es que los mismos que gobiernan las farmacéuticas gobiernan en los gobiernos, en los estados, y en estos órganos regulatorios y en estas empresas privadas seguramente también tengan inversión y sean de los mismos, y lo que hacen es paralizar el emprendimiento en salud de la gente de calle para que no puedan avanzar y cada vez tengas más trabas para que tal. No lo paralizan. ¿Sabe qué hace esta gente? Ya se va a Estados Unidos directamente. Mis compañeros ahora, que han empezado... O sea, que el plan al final es que toda la innovación europea y todas las empresas europeas y todas las startups, con todo esto, que se vayan a Estados Unidos, ¿no? Lo más irónico, te dan dinero europeo aquí para hacer tu producto, pero no puedes vender aquí. De hecho, en la financiación europea que teníamos unos tiempos de regularnos para empezar a vender este año. ¿Qué ha pasado? Imposible. ¿Qué hace la gente? Dame Europa el dinero, como no puedo regularme, pues vendo en Estados Unidos. Y se lo llevan, se están llevando. O sea que con el dinero de los impuestos públicos de todos los europeos, se lo dan a las startups de innovación de Europa, de salud. Y luego está toda la maquinaria montada para que digas, ahora que los emprendedores de aquí, con todo el dinero de todos que les han sido apoyados para que suban, ahora no puedes vender, vente aquí a USA y ya pues nos quedamos ya formáis parte de nuestro ecosistema. O sea, básicamente está claro que Europa sigue siendo un nivel más bajo de USA. USA manda, tiene todas sus multinacionales, tiene todas sus empresas, mueve todo y lo monta todo. Esto no es casualidad. Todo está diseñado y todo está montado para que se produzca esto que me estás comentando y al final... no haya empresas buenas ni startups buenas en Europa ni en España de nada y todas las empresas buenas acaben llegando a USA y el gran problema es que, fíjate, hasta este punto que hemos llegado, todo el dinero público que se está desperdiciando. Desde la innovación en el primer hospital a todas las barreras que estamos poniendo y luego ya cuando saltas todo y ya se supone que la sociedad europea va a recibir el rendimiento de todo ese apoyo que hemos dado con una inversión, pues no. Y eso pasa también con los empleos. ¿Cuánta gente se forma en España y luego se tiene que ir de España porque no hay trabajo y se va a otro país? Y pasa con todo lo mismo. Pero vamos a seguir con esta historia. Entonces, están estas empresas, ¿no? Y después de estas empresas, ¿qué pasa? Una vez que ya tienes estos papeles, ¿qué más hay? ¿O qué has visto? Bueno, ahora ya estamos en la fase de... Si, por ejemplo, en Inglaterra ya los hemos certificado. Aquí ahora empieza... lo complicado de vender un producto en salud, porque por una parte te exige la regulatoria europea un montón de ensayos clínicos tal y cual, y eso luego no lo valoran los médicos. Entonces, por una parte tienes que hacer un montón de ensayos clínicos y papeleo para Europa para que te certifique, y por otra parte tienes que hacer lo que le interesa a los médicos, que es hablar con los que opinan líder, hacer publicaciones, etcétera, porque si no, ellos no te van a comprar.
Y ellos no se interesan por los papeleos regulatorios. Te da igual en qué te has certificado. Entonces ahora en Inglaterra, gracias a que la primera barrera, que es la regulatoria, ya la tenemos, ahora estamos en el hecho de hablar con los key opinion leaders de allí de Inglaterra y también distribuidores. Al final también en el mundo de salud hay muy pocas empresas capaces de distribuir un test como el nuestro. Y pues estamos hablando, hemos hablado con 4, 2 están muy interesadas y ahora mismo estamos negociando con ellos porque al final serán ellos los que lleguen a los hospitales y vendan el producto. Estamos en negociación. Mientras Europa, seguimos en la cola de la que no se sabe. Bueno, en principio sí tenemos fechas, que eso está muy bien, que es una antes de verano y otra después, para una primera auditoría y una segunda. Pero eso, acabar las auditorías, no implique que luego ellos tarden lo que sea en terminar los de certificado. ¿Y cuánto tiempo llevas en ese paso de esa certificación europea? Bueno, en general llevamos pues desde 2019 haciendo papeleo para esto. O sea que llevas 5 años para que Europa te certifique que puedes ya vender o distribuir tu test que ya está creado. Sí. Bueno, a ver, claro, realmente... El prototipo. Empezamos 5 años desde el prototipo, pero con el test ya en formato industrial que ya deberíamos poder vender, pues más de un año. Con el test ya listo para vender, pero... Sí, no estás a la espera de que la burocracia te dé el ok y ya luego, bueno, pues tendrás que hacerlo como puedas y empezar a distribuir, ¿no? ¿Y cuánto crees tú que va a demorar más o menos? ¿Tienes alguna idea de que un año más? Sí, o sea, yo creo que Europa, con los tiempos que nos han dado... Un año más. Un año. O sea, yo creo, si todo va muy bien, finales de año ya nos han dado el certificado. Vale. Si no, o sea, ok, entonces ya cuando tengas ese certificado en Europa, ya se supone que ya has superado todas esas barreras burocráticas, ¿o hay alguna más? No, burocrática ya, pero ahora queda la barrera que tú vives y todo el emprendedor que no... Vender. Claro, y aquí estamos hablando de que los hospitales en España la mayoría son públicos. Y en cada hospital hay su burocracia. Exacto, por supuesto. O sea, eso... O sea, que ahora lo que hiciste en este hospital que entraste, te va a tocar hacerlo... Pero en vez de entrar como emprendedor innovación, entrar como producto, y es un poco bastante distinto. Bueno, ahora, para el año que viene, en el siguiente podcast que hagamos, ya podremos hablar de qué ocurre cuando tú vas como una startup pequeña a los hospitales públicos y te dirán si hay que pagar por aquí o por allá o entras fácil, ¿no? Sí, o las licitaciones, si es más de 15.000 euros, bueno, tiene su complicación. En el próximo año, que nos vamos a reunir para el podcast, te comentaré los nuevos retos, porque al final, como un emprendedor, va aprendiendo sobre la marcha y eso es nuestro valor. Sí, pero bueno, por lo menos ya sabemos y estamos viendo qué es lo que pasa en Europa y qué pasa en la innovación y por qué los hospitales públicos, la salud pública se está quedando atrás. Ya no podemos decir en España que es la mejor salud del mundo pública ni de coña. Y ya estáis viendo por qué es. Porque si alguien tiene una buena idea y tarda años y años y años y a lo mejor luego los hospitales encima, si no les das un beneficio al que da el papel y te pone el sello, le da lo mismo la salud y tampoco te lo acepta, entonces ahora vamos entendiendo por qué pasa lo que pasa, ¿no? Así para finalizar, ¿qué es lo que tú piensas que tendría que cambiar para que en un futuro, si hay alguien que realmente pudiera tener mano en mejorar las cosas, aunque fuera en nuestro país, en España, ¿qué es lo que tú piensas que un par de cambios en lo público, en este sistema, haría que innovaciones como la tuya podrían salvar vidas mucho antes y salir al mercado mucho antes y también permitirnos a competir con empresas de USA o empresas internacionales y que tengamos un emprendimiento en salud y en biotecnología potente? Porque es como que tienes buenos emprendedores, ¿por qué no les dejas salir al mercado en un año? ¿Por qué no dejas con todos tus hospitales públicos que se hagan grandes y que luego vosotros vendáis a USA o vendáis a otros países? Es que, ¿qué está pasando aquí? Es algo que cualquiera que se preguntaría diría, oye, estos políticos, estos gobiernos, ¿a quién realmente defienden? Eso es algo que creo que todo el mundo debería preguntarse, ¿no? Yo creo que ya ahora mismo ya tenemos la figura del investigador, ¿no? Pues yo creo que deberíamos tener, igual que tenemos la figura del investigador del hospital científico, tendríamos que tener la figura del innovador. O sea, una persona que no solo haga investigación, que está haciendo investigación útil, pero como figura, emprendedor como figura en la que pues, incluso darle recursos, que no se los tenga que él buscar.
Y una figura bien establecida, bien legislada, como está la del investigador actualmente, que es donde vengo yo, pues la figura del innovador en salud. Una figura que va más allá de hacer solo publicaciones. Una figura que no solo se basa en ver nuevas investigaciones, sino que se basa en aplicar eso o aplicar una nueva investigación a cosas útiles. Entonces yo creo que habría que apostar por un modelo que no solo sea investigación en España, sino que sea innovación, casi como tronco principal. Sí, que pudiera ser un innovador, emprendedor privado, pero que presentando un proyecto sólido que sabes que mejora la salud, se abriera los hospitales de una forma bastante sencilla y no teniendo que hacer negociaciones un poco raras, a que eso, si tiene un beneficio para la sociedad y lo ha hecho una persona de tu país, que menos que probarlo, porque si no lo que estáis haciendo realmente desde lo público es paralizar el progreso y paralizar el ayudar a las personas a mejorar. Y ya que ahí están los recursos, está el dinero y están todo. Exacto. Sí, eso lo tenemos. Hay que aprovecharlo. Exactamente. Bueno, pues ya hemos contado muchas cosas. Te deseo mucha suerte. El año que viene volveremos a vernos y veremos si ya has conseguido pasar esta barrera y ya están en algunos hospitales de España. Si alguien que nos está viendo tiene mano en algún hospital, que se ponga en contacto con nosotros. Ya le pondremos en contacto con la empresa de Luz de X, porque oye, puede ser un pionero del cambio, un inspirador a que otros hospitales hagan lo mismo. Y bueno, creo que igual que ese médico que confió en ti en este hospital, seguro que hay algunos otros jefes en otros hospitales que al final son las personas que tienen que adquirir conciencia y son las personas las que tienen que liderar este cambio y inspirar a otros a que lo hagan, porque no esperemos que desde las estructuras lo vayan a hacer. O nosotros levantamos y cambiamos las cosas o nadie lo va a hacer. Exacto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Doctor Marketing. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!